la historia de los derechos de la mujer nunca fue una línea recta, siempre está marcada por conquistas, retrocesos y reacciones de conservadores que se dan como acción-reacción. Y para entender un poco lo que pasa hoy, esta idea de que reaparece esto del household voting, de esto del voto por hogar, para mí hay que mirar cómo fue constituida o construida en principio la idea de la ciudadanía estadounidense. En los comienzos de los Estados Unidos, el ciudadano pleno, en ese allá por el 1800, era este varón blanco, propietario, independiente. Un poco sigue siendo, pero me parece que ya tienen una evolución. Y la familia tampoco era pensada por un conjunto de individuos con derechos propios, sino que estaba representada por un jefe masculino. Bajo la doctrina jurídica esta conocida como conventure, la mujer casada perdía su identidad legal e independiente porque quedaba como incorporada al marido. Algo que a mí se me ocurría, perdonen que estoy un poquito resfriada. No, ni se nota, Maga, no hace falta que lo digas. Que me pasaba a mí que pensaba cómo muchas mujeres en la actualidad, todavía en Argentina y antes, dejan sus apellidos por tener el apellido de su marido. Me parece que un poco es una comparación que podría ser relevante. Y bueno, en esa época el esposo entonces representaba a toda la familia, entonces la mujer no tenía esa necesidad de votar. Y hoy nos ponemos frente a esa misma contradicción. Y eso también tiene que ver con lo normalizado que está, que algo que a mí siempre me chocó, ¿no? Que cuando, hoy en 2026, las mujeres cuando se casan, pierden su apellido y adquieren el de su marido. Y cómo también las bases legales están comenzando a querer agarrarse de eso para poder decir, mira, si ya te casaste, voy a ser un poco fría en criollo, mamita, ya está, tenés el apellido de tu marido. Y también está muy normalizado y muy incorporado en lo que es la cultura en Estados Unidos. Eso. Sí, sí. Sí, y la conquista del voto tardó más como de 70 años en Estados Unidos en realizarse y no fue una conquista de que todas las mujeres votaron. O sea, después de que se aprobó la 19ª enmienda en Estados Unidos, hubo cuestiones de etnia, cuestiones de economía, alfabetización, violencia racial y otras formas de exclusión que se les dio también a las mujeres de muchos sectores, y el derecho efectivo al voto recién quedó protegido después de un montón de décadas en el que todas las mujeres podían votar y pueden votar. Exactamente, eso por ahí lo que estábamos hablando, que dentro del grupo vulnerable que es la mujer, o sea, que son las mujeres en torno y en relación a la desigualdad de género, también no todas las mujeres tienen los mismos derechos, porque comienzan a ser un poco más vulnerables grupos, por ejemplo, mujeres negras, mujeres lo que se les llama afroamericanas o también pertenecientes a grupos originarios. Luego tenemos de colectivos, por ejemplo, colectivo LGBTQ. Entonces, no está equilibrado, no está, no sé cómo decirlo, Claro. alineado, y tiene que ver mucho con esto, que del tema también del rol, y se comienzan a ocupar por ahí un lenguaje, el rol de la mujer, el uso de por ahí lo que hablábamos de las tendencias en lo que son las redes sociales, y cómo algo que parece inofensivo comienza a incorporarse en la conversación. Y hoy estamos hablando de movimientos y hoy estamos hablando de olas que están diciendo mujeres ocupando su participación política, que en algún momento muchas mujeres murieron por eso, para decir, no, mira, yo ya no quiero votar, mi marido, le cedo a mi marido. O otras que están diciendo, no, las mujeres en general no deberían votar y se le debe ceder su derecho al pariente masculino más cercano, sea padre, hermano. Lo que pasa ahora en Afganistán, por ejemplo. Claro que ya lo habíamos hablado también Sí. en el programa. Algo que me gustaría traer también de lo que vos decías, Agus, y que bueno, capaz recordarán que entre los años 60 y los 70 el feminismo cuestiona esta separación entre como el mundo público masculino y el hogar femenino en Estados Unidos. Y se comienza a discutir la desigualdad salarial, la discriminación laboral, la violencia doméstica, la falta de autonomía económica, que son cuestiones actuales también del feminismo. Y como todo es cíclico, en esos años 60, 70 se provocó, digamos, como una reacción por parte de una persona que se llama
Eschalafi, no sé si la recuerdan también, es una católica abogada, tenía 6 hijos, también tenía este perfil de salir a lo público. Y bueno, era una dirigente conservadora, como les decía, que durante estos 60 organizó a miles de mujeres en contra de la 19ª enmienda de la igualdad de los derechos. Ella decía que la igualdad jurídica amenazaba a la familia y a las mujeres, y es básicamente el mismo discurso que tiene ahora Erika Kirch, esa plataforma electoral que tienen con la posibilidad de expresarse, de tomar la palabra frente a miles de mujeres diciéndole, o sea, ella frente a miles de mujeres diciéndoles que nosotras deberíamos dejar de votar para dejar a nuestros maridos que tomen esta decisión. Un poco contradictorio, o sea, estás ocupando... Igual esos, de hecho, tienen el derecho de no ir a votar, digamos, porque Claro, no es sí. obligatorio el voto en Estados Unidos. Me parece muy, no sé, muy... No me sorprende, pero al mismo tiempo pienso que Estados Unidos tiene una tradición de defensa de los derechos civiles muy interesante, digamos, en cuanto al feminismo y en cuanto a un montón de cuestiones. Siempre fueron... no sé si pioneros, pero tienen una historia muy interesante en todo eso, entonces me parece como muy triste ver que un país que, más allá de las diferencias que uno pueda tener, siempre tuvo un avance muy importante en la lucha de los derechos civiles, aparezcan estas cosas, digamos. Tristísimo. Estados Unidos es pionero en movimientos Ujú. radicalizados. Siempre eso pasa, que cualquier movimiento random que uno Una vea... secta, algo raro, ahí, con Siempre. secta con suicidas y todas esas cuestiones. Así que para mí que un poco también esto de los movimientos, obviamente es un país mucho más grande que el nuestro, también me parece que se da por su historia y por un montón de cuestiones, pero bueno, también viene por ese lado. Igual para mí algo interesante de lo que vos decís es el tema, uno, el tema religioso, y el otro, el tema de la plataforma. Para comenzar, siempre vemos que muchos de estos movimientos comienzan a manipular o a moldear la religión a su antojo para decir, no, mira, vos sos... A ver, yo soy católica, por ejemplo. No, vos sos católica, vos sos cristiana, la Biblia dice tal cosa. No, la verdad es que estás equivocado. La Biblia no dice tal cosa. Entonces se comienzan a ocupar muchas veces o se blindan de no... sé una buena mujer, sé una buena cristiana, sé una mamá tradicional, para comenzar a no sé cómo decirlo, pero a moldear la opinión de las masas, y muchas veces comienzan todos estos movimientos desde la religión, que me parece algo que es muy interesante de poder analizar, porque a nivel mundial en realidad, no solo acá en América, sino también en Medio Oriente. Por otro lado, el tema de la plataforma, por ahí lo hablábamos con Maga, son dos lados de la misma moneda, porque se usa la participación política para poder decir a las mujeres no vayan a votar, pero al mismo tiempo toda esta polémica, toda esta ola de odio que a su vez está como muy, diría, como que es blanco y negro, polarizado, no me salía la palabra, gracias. Siempre la mujer queda en el medio de nuevo, y siempre todo el odio y todas las críticas caen sobre ella, y no se analiza todo la estructura que está financiada detrás de ellas, y se comienzan a blindar de vuelta. La mujer es el centro y no se cuestiona de dónde salió esto, quién financia, quién mueve todo esto, y de vuelta caen las críticas sobre la mujer. Las tradwife además son mujeres que son empresarias digitales, que monetizan sus contenidos, que construyen mapas. Claro, hay un negocio, sí. Sí, o sea, están ese movimiento que principalmente, como decía Agus, surge de la religión, pero que también surge principalmente por la plataforma de las redes sociales, porque es un contenido masivo, contemporáneo, que encima llega porque tienen muy gran calidad de videos. O sea, aspiracional. Claro, la calidad del contenido es amplia, se da ahora en Estados Unidos, pero también yo leía que se está ampliando a México y a otros países de Latinoamérica de manera muy rápida, porque claro, es un contenido atractivo. Encima tenemos toda la carga de los algoritmos de Instagram, de Facebook, de TikTok, que nos hacen ver un contenido y seguir viéndolo. Así que me parece que ellas representan como un regreso al pasado, pero un fenómeno muy contemporáneo, porque toma cosas de la realidad de cada una de nosotras. Díganme si nosotras no queremos ser mujeres que tengan una marca, que tengan como dinero, que independientes estudiadas. económicamente,
Exactamente, y poder tener, no sé, por ahí se comenzó, el tema de las tendencias en TikTok para mí es realmente muy interesante, porque comenzó súper atractivo a lo que es, no, las mujeres en la granja, se cocinaban su propia comida, atendían a sus hijos, no sé, estaban al sol con los animales, con los caballos, y se comienza a también, por eso también el clean look, vamos a aspirar a lo que es limpio, lo que es pulcro, y se comienza a alinear con el conservadurismo también. Y por otro lado, tiene que ver con un rechazo a la individualidad, a la expresión, a lo que son los colores. Si ves todas estas trad wife o mujeres tradicionales, esposas tradicionales, rechazan los colores, se visten en blanco, siempre están limpias, pero también tiene que ver con los privilegios, porque ellas pueden, porque vamos a decirlo así, sus familias son económicamente estables, pueden darse el lujo, pero ¿qué pasa con las mujeres que no pueden darse el lujo de hacer eso y no pueden dejar de trabajar porque comienzan a depender económicamente del hombre? Y tenemos también en América Latina lo que es el tema de dependencia económica y la pérdida de derechos, la pérdida de independencia, y por otro lado el tema de la violencia económica y simbólica. Sí. El feminismo intenta transformar estas condiciones que vos decís de manera colectiva. Sí, yo creo que también el feminismo y la política, por ejemplo, esta semana, algo que justo hablamos de las redes sociales y me acordé, en Francia se aprobó una ley que prohíbe el uso de las redes sociales a menores de 15 años. Después de Australia es el segundo país del mundo que toma una medida parecida, impulsada por Emmanuel Macron, y bueno, me parece que avalado por un montón de estudios, obviamente, y bueno, ojalá que eso se empiece a copiar en diferentes países, porque la verdad que está demostrado científicamente el daño que hace las redes sociales en nuestros niños y adolescentes. Así que me acordé de eso. No, y me sí, y lo que interesante que esta organización voy a leer porque Turning Point USA tiene alcanza lo que es la generación Z. Son adolescentes y jóvenes, son los que más asisten y los que más están participando activamente en este movimiento, que es algo para repensar también. ¿Qué contenido están consumiendo nuestras infancias, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes? Y como jóvenes comenzar a cuestionarse que capaz el video que estamos viendo no es solo un video. Capaz el mensaje que quieren dar no es solo un mensaje inofensivo, una mujer que está un poco infantilizada, no es o sumisa, no es solo eso. Y hay una estructura que quiere por ahí comenzar a cuestionar otras cosas en lo que es la agenda mundial. Total. Sigamos leyendo, sigámonos informando. Autoras como Rita Segato nos ayudan a repensar estas condiciones y a no depender tanto de las redes sociales. Bueno, Jero, vos también tenés un tema muy interesante para contarnos, ¿cierto? Sí, que primero el tema surgió cuando me dijiste que ayer se cumplieron 15 años del bombardeo de la OTAN al río artificial en Libia, que la verdad que es un tema muy interesante porque Libia pasó a ser considerado por la ONU como el país más estable de África, estaba primero en índice de desarrollo humano en el continente africano, tenía agua prácticamente gratis, completamente subsidiada, educación gratis, salud gratis, todo tenía Libia, la verdad, y además era como una contención para que los inmigrantes africanos no se vayan a Europa a través del Mediterráneo. Sabemos de que es la parte de África septentrional, o sea, la África del Norte. Y era como que servía hasta de contención a África, porque por ejemplo en el 2010 solamente 4.600 africanos pasaron de África a Europa, que pasan a Italia primero porque es lo más cercano ahí geográficamente, a en 5 años, 2016, llegar a casi 200.000 africanos cruzando, pasando por Libia. Y bueno, el tema es que cómo empezó toda esta revuelta. Yo había mandado una imagen de cómo empezó la primavera árabe, que fue en diciembre del 2010, empezó en Túnez, en la capital de Túnez, primero por un vendedor ambulante que estaba protestando, había mucha represión policial. La primavera árabe quiere decir un suceso. Primero el término primavera en la política nace, ponele que en 1848, que nace la segunda revolución, la segunda república francesa, cuando cae Luis Felipe I, el último rey de Francia. Ahí empieza como el despertar, el último rey. Después tenemos el otro antecedente, la primavera de Praga, en el 68, que los checos iban a pasar de un comunismo más cerrado, como era el de la Unión Soviética, a un socialismo más yugoslavo. Después la primavera de Pekín, del 78 al 79, después de la caída de Mao. Y bueno, esta primavera árabe que nace en Túnez
empieza con protestas contra 30 años. Bueno, ahí tenemos lo que fue la primavera árabe, que bueno, cae el gobierno de Túnez, cae Ben Ali, que llevaba como 30 años gobernando Túnez, y esto rápidamente se expande. También el factor que hablaba hoy Maga de las redes sociales en cuanto a los Estados Unidos que estaba contando, es esto de 2010, pleno Facebook, pleno Twitter, se empieza a expandir por todo esta África árabe. Entonces después cae, que lo tenemos a Mubarak, ahí abajo, estoy viendo a Mubarak, que es el que cae en enero del 2011, el presidente egipcio, también cae con toda esta revuelta porque era como que Occidente empezó a vender que faltaban libertades, que había problemas. El tema es que todos desembocaron en situaciones diferentes, porque Túnez es el único país de la primavera árabe. Ahí está la inmolación de Bouazi, se llama este joven vendedor ambulante de 26 años que se inmola enfrente de la casa de gobierno de Túnez y que empieza toda esta revuelta a través de las redes sociales. La cara de Bouazi aparecía por todo Túnez primero y después se expandió a todo lo que era el África árabe, y empezando toda esta revuelta que bueno, hace que caiga Mubarak en Egipto, que lo maten a Gaddafi y que también empiece la guerra en Siria, que empieza también ese mismo año. Todo esto, ¿y esto a qué nos llevó? Esto nos llevó a una profunda crisis en Libia, que pasó de, como decía, de ser el país con el mayor índice de desarrollo humano de África a ser el segundo país más inestable del mundo. Egipto también corrió después de Mubarak, viene al-Sisi, que dura poco tiempo también, lo tumban. Ben Ali en Yemen, todos que van cayendo, y que la verdad que los resultados al día de hoy, cuando analizás los 15 años a partir de la primavera árabe, empeoró todo. Empeoró todo no solamente para África, sino como decía, también para Europa, por el hecho de que ya no sirve de contención Libia, que da oportunidades laborales a los africanos que querían salirse del continente, eran apañados por Gaddafi le daba oportunidades, y todo esto que empezó como una propaganda occidental de despertar de primavera, que terminó siendo un caos, que hasta el día de hoy no se sabe quién gobierna Libia. Hace un año lo mataron al hijo de Gaddafi. Entonces toda esta crisis también, que atravesó también Bahrein y Argelia, que bueno, a Bahrein y Argelia se vieron muy debilitados institucionalmente, pero que los dos gobiernos medianamente se sostuvieron, tuvieron modificaciones, pero internas dentro del mismo partido. Pero también este caos así de no entender nada, porque cuando empieza esta primavera árabe en Túnez y lo tumban al dictador que llevaba 30 años, empezó como una idea de centro izquierda, porque ahí asume un opositor centro izquierdista y era como más alineado al progresismo, que rápidamente lo tumban de nuevo, y es como todo un caos que no se entiende nada, pero lo claro es que la desestabilización fue un proceso total, y que bueno, después de tantos años también uno de los que resistía, que fue Bashar al-Assad en Siria, terminó cayendo. Bashar al-Assad cayó en diciembre del 2024. También había sufrido bombardeos, desestabilización. Era 4 frentes de batalla que le tenía que dar, y bueno, con Israel. Y bueno, por ahí podríamos decir de que el proceso de la primavera árabe terminó en el 2024, recién con la caída de Bashar al-Assad, cuando bueno, asume al-Jolani, que es el nuevo mandatario sirio, que bueno, al-Golani viene por los altos del Golán, de ahí viene el apellido de él, los altos del Golán, que le robó Israel a Siria en la guerra de los 6 días. Así que bueno, todo un proceso que hoy tiene a Libia pasando una situación horrenda, como también Egipto, que nunca más se recuperó. Entonces, cómo te vendieron esto de una primavera, del despertar, y como todo empeora, la verdad que... Sí, lo semiótico nunca tiene que pasar desapercibido. O sea, la palabra primavera uno lo asocia con florecer, con pasar del invierno al sol, a los colores, como algo positivo que instalado por Occidente, que claramente hoy en día podemos ver que no fue así. Una cosa que cuando decías que por la cercanía de Libia a Italia era el lugar a donde la mayoría de los africanos Mediterráneo, cruzaban, me hizo acordar a cómo siempre se habla de la ocupación africana de Francia, de Bélgica y de Inglaterra, cuando en realidad Italia fue quien estuvo en Libia durante mucho tiempo, y eso me parece como
Sí. También que en realidad hubieron muchísimos países europeos que ocuparon lugares y lo de Italia por ahí creo que es lo que menos se sabe, digamos. Bueno,